El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y de noche, y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22, versículos 1 al 3. El profético Salmo 22, también denominado Salmo Mesiánico, relativo al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Calvario, es el que nos ocupará en nuestra meditación de hoy en Palabra Fiel. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la próxima media hora en que compartiremos junto al hermano Luis Carballosa el comentario bíblico de esta importante porción de las Sagradas Escrituras. Vamos de inmediato a la lectura y a la meditación de hoy. El libro de los Salmos. Salmo 22. Al músico principal sobre Ajelet Sahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo: Remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque tu angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león, y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob, y temed de él vosotros, simiente toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro,
sino que cuando clamó a él, oyóle. De ti será mi alabanza en la grande congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Acordarse han y volveránse a Jehová todos los términos de la tierra, y se humillarán delante de ti todas las familias de las gentes. Porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las gentes. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, postraránse delante de él todos los que descienden al polvo, si bien ninguno puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere, su justicia que él hizo. Estamos acostumbrados a oír la palabra abandonar. Oímos de esposos que abandonan a sus esposas, esposas que abandonan a sus esposos, padres que abandonan a sus hijos, hijos que abandonan a sus padres. Oímos también o escuchamos de soldados que desertan, dejan sus ejércitos, e incluso hoy día escuchamos de famosos futbolistas que dejan o abandonan a sus equipos, y a veces es al revés, famosos equipos que dejan o abandonan a sus jugadores que han sido destacados y famosos. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero comentar con vosotros el Salmo 22. Este salmo es profético, lo escribió David, pero nada de las cosas, o casi ninguna de las cosas que este salmo contiene, podría aplicarse a la vida personal de David. Pero como dice Pedro en Hechos capítulo 2, en el sermón que predicó el día de Pentecostés, David siendo profeta. David no solo fue pastor, soldado, rey de Israel, sino que también fue profeta. Lo dice allí en Hechos capítulo 2, versículos del 26 en adelante. Y el profeta David escribió este salmo que encuentra su aplicación y su cumplimiento exacto, palabra por palabra, en lo que ocurrió en la colina del Calvario, cuando el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, fue crucificado. Es más, en la cruz Jesucristo pronunció las palabras de este Salmo 22, versículo 1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es como si el Señor Jesucristo estuviese diciendo a aquellos que le crucificaron y que estaban burlándose de él allí alrededor de la cruz en la colina del Calvario, es como si el Señor estuviese diciéndoles: ¿queréis saber qué es lo que está pasando ahora aquí mismo? ¿Queréis entender cuál es el significado de este acontecimiento? Pues id ahora y leed el Salmo 22. El Salmo 22 declara exactamente, con precisión, lo que ocurrió en el Monte Calvario cuando Cristo fue clavado y alzado en aquella cruz. Es importante recordar que este salmo fue escrito 1000 años antes de que este acontecimiento de la cruz tuviese lugar. Y aquí vemos la precisión de la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es cierto y es seguro. Los maestros de Israel no quieren confrontar con objetividad
el contenido del Salmo 22, porque saben que este salmo apunta de una manera clara y terminante y objetiva a la muerte del Mesías, su muerte y su gloriosa resurrección. Allí en la cruz, en medio de aquel terrible dolor y prueba que el Señor Jesucristo experimentó, Él grita desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno puede explicarse de alguna manera que un ser humano desampare a otro, que un hijo desampare a su padre o un padre desampare a su hijo o un amigo haga lo mismo con otro amigo. Pero la pregunta aquí es incomprensible. Cristo alza su voz, grita desde la cruz al Padre Celestial: ¿por qué me has desamparado? Y la única respuesta a esa pregunta es por lo que estaba ocurriendo en la cruz. Allí en la cruz, el Cordero de Dios está siendo sacrificado por el pecado del mundo. Pero lo desconcertante es que Dios Hijo, el Hijo que es clavado en la cruz, que ha estado en comunión eterna con el Padre y con el Espíritu, grite desde la cruz: ¿por qué me has desamparado? Y formula otra pregunta: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso significa que Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, literalmente fue abandonado, fue desamparado por el Padre en aquel momento, en aquella hora en que nuestro Señor está pagando por el pecado del mundo. ¡Qué tremenda situación! El sacrificio del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Así lo presentó Juan el Bautizador, San Juan 1:29, cuando lo vio venir: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos celebraban la fiesta de la Pascua, que le dio liberación de la esclavitud en Egipto, y luego Dios ordenó que esa fiesta fuese incorporada en la vida del pueblo de Israel, y todos los años, en el mes de abril, celebran la fiesta de la Pascua, la recordación del sacrificio del Cordero y la liberación de la esclavitud en Egipto. Querido escuchante, sin la muerte de Cristo no hay salvación para el pecador, no hay expiación, pago. La palabra expiación significa pagar, no hay redención, no hay pago por el pecado. La muerte de Cristo fue algo absolutamente necesario. La cruz era inevitable. Dios planeó la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, desde la eternidad, en su plan eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa reunión solemne y santa en la eternidad, planearon este sacrificio, esta muerte del Hijo en la cruz. Y ahora el Hijo dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es por eso que Dios se encarnó. Dios se encarnó para poder morir. De otra manera no hubiese habido redención, no hubiese habido sacrificio, no hubiese habido pago por el pecado de la humanidad, por tu pecado y por mi pecado. Y ahora el Hijo está cumpliendo ese plan en la cruz. Y esto lo describe proféticamente David aquí. Y él dice: Dios mío, clamo y no respondes, y de noche y no hay reposo. Clamaba de día, clamaba de noche y no era escuchado, porque él estaba abandonado realizando la obra de la redención.
pagando el precio por el pecado del mundo. La obra de la expiación, ese sacrificio, la hora de la propiciación. Propiciación significa, querido escuchante, satisfacción. Dios quedó plena y totalmente satisfecho con la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Él pronunció el consumado es, deuda saldada, todo se ha pagado, nada se debe. Y el Salmo dice, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tú eres santo. Es por la santidad de Dios que Dios demanda la justicia, y la justicia tiene que ver con ese sacrificio, con esa muerte, como he dicho ya, redentora para pagar el pecado, expiatoria para pagar por la iniquidad del ser humano, y esa muerte propiciatoria que satisface las demandas de Dios. Y aquí proféticamente David está declarando lo que el Mesías experimentó en la cruz. Dios es santo, pero en el versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre. Él se humilló hasta lo sumo. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, se humilló hasta lo sumo. Y por eso dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Allí en la cruz, Él fue escarnecido. Antes de ir a la cruz, fue abofeteado, fue escupido, fue flagelado, y ahora alzado en la cruz, fue insultado. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Como diciendo, lo que él dijo no debe de ser cierto, porque si Dios es su Padre, si Él es el Hijo y Él se encomendó, Jehová Dios debió de haberlo librado. Pero precisamente esa es la razón por la cual Él está en la cruz. Él fue llevado a la cruz a morir para que tú y yo podamos tener vida. Él sufrió para que tú y yo no tengamos que sufrir la muerte eterna. Y el salmista clama aquí, sálvele. Eso es lo que decía la gente, sálvele, puesto que en él se complacía. Es cierto que el Señor se complació del Padre, pero el Padre tenía que ser satisfecho en todas sus demandas. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Desde que estaba en el pecho de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. ¡Qué declaración! Porque no hay quien ayude. Él está solo en la cruz. Cristo en la cruz, allí está solo, pagando por el pecado de la humanidad. Por eso comienza este salmo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me han rodeado muchos toros. Observe el lenguaje, el vocabulario que se usa aquí. Toros, fuertes toros de Basán, abrieron sobre mí su boca como león, no solo toro, sino como león rapaz, rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua
se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Mire hasta qué punto se humilló nuestro Señor. Y no solo como leones y como fieras, versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Los clavos de la cruz, Él fue clavado en la cruz, querido escuchante. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan y por supuesto se burlaban, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso fue lo que Cristo padeció por ti y por mí, querido escuchante. En la segunda parte, este salmo habla de la victoria de nuestro Señor. Él peleó la batalla, vino a cumplir el mandato del Padre, la misión que el Padre le había encomendado, morir por pecadores, como lo describe Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que lo deseemos. En la cruz su rostro había sido desfigurado, su cuerpo antes de ser clavado en la cruz había sido maltratado de una manera terrible, horrorosa, casi indescriptible. Pero fue en la cruz donde él venció. Su última expresión en la cruz, consumado es. Bueno, en realidad fue la penúltima declaración, porque su última fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el versículo 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes. Jehová nunca se alejó, Jehová estuvo con él. Es cierto que lo abandonó en el momento de su peor sufrimiento y de entregar su vida, y ahora el Señor clama al Padre Celestial: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Esa fue la oración del Señor en la cruz. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Mire cómo el Señor describe el carácter de aquellos que le clavaron en el madero, en la cruz. Sálvame de la boca del león. Aquellos que estaban a su alrededor eran como leones fieros. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. De manera que el Señor describe a aquellos que le crucificaron, y de paso allí estábamos tú y yo representados también. El Señor los llama perro, león y búfalo, tres animales que aterrorizan, que dan miedo. El perro feroz, el león fiero, el búfalo terrible, representados allí. Y allí, querido escuchante, estábamos tú y yo, matando, crucificando al Señor. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. Todos nosotros, todos sin excepción, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, quizá mejor sería descargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el versículo 22 de este tremendo salmo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y ahí el Señor prevé su resurrección. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. El Cristo glorificado, el Cristo resucitado, proclama, anuncia
el nombre de Jehová Dios. Jehová, el Dios de gracia y de misericordia. Y lo expresa aquí: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, los que teméis a Jehová, alabadle. Los que temen a Jehová alaban su nombre. Esos son los escogidos del Señor, esos que son tocados por el Espíritu Santo y cuyo corazón es transformado en la semejanza de Cristo. Y dice el versículo: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob. Jacob es el nombre de Israel, pero que habla de su condición pecaminosa, porque Jacob significa mentiroso, engañador, tramposo, y fue a Jacob a quien Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel, aquel que honra y glorifica a Dios, aquel que teme a Dios. Jacob era el inconverso, el rebelde, el pecador, el mentiroso, el tramposo, pero Dios lo cambia, como Dios puede cambiar tu vida y mi vida, y lo ha hecho por haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Ahí está la comparación, Jacob e Israel. Jacob el rebelde, Israel el hombre nuevo, el hombre que ha puesto su fe en Jehová Dios. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, le dijo Dios allí en Peniel a aquel hombre que él había escogido, descendencia de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, los tres grandes patriarcas. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Tremenda declaración, lo que Dios hace cuando un ser humano clama a él, cuando viene a él. Él no esconde su rostro, él escucha. Esto se refiere en primer lugar al Señor que está muriendo, que muere en la cruz, y cuando clama a Dios, Dios escucha y Dios responde y Dios obra. Cristo murió en la cruz de una manera ignominiosa, cargando el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado. Tus rebeliones y mis rebeliones, tus iniquidades y mis iniquidades. Él las llevó todas en su cuerpo, en el madero, y fue sepultado, pero al tercer día resucitó gloriosamente de entre los muertos, y Él es el Cristo vivo. Él vive para siempre, el Dios Todopoderoso, que vive y perdona y salva. Versículo 25 dice: de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Qué tremenda afirmación. Mis votos, mis promesas pagaré delante de los que le temen. ¿Temes tú a Dios? ¿Te humillas delante de Él? Añade el salmista: comerán los humildes y serán saciados. Los humildes son esos que descansan en la promesa de Dios, que descargan sus cargas en las promesas de Dios. Alabarán a Jehová los que le buscan. Los que le buscan alabarán a Jehová. Vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Tú descansas en Jehová? ¿Confías en Él? ¿Has alzado tus ojos para pedirle misericordia y perdón? Si lo haces, Él perdona todos tus pecados.
alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y dice el Salmo, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Un día el Mesías reinará en la tierra. Lo dice aquí, fíjese, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Cuando Él regrese a la tierra con poder, con gloria y con majestad. Querido escuchante, el mismo que murió en la cruz, ese que se describe aquí en este salmo, que clamó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Murió en esa cruz y fue sepultado y resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y de allí vendrá para juzgar a vivos y a muertos y para reinar gloriosamente. Mire cómo lo dice aquí, y todas las familias de las naciones alabarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Él regirá a través de Jehová, que es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él los que descienden del polvo. Seres humanos perdonados, hijos de Adán, pecadores perdonados, lo adorarán un día en ese reino glorioso. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. El hombre es incapaz de proporcionar salvación para sí mismo. La salvación es de Jehová. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Salmo concluye con estos dos tremendos versículos. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, hasta lo último de lo último. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Él es el único Salvador. Murió por nosotros, pero resucitó de los muertos y vive. Y la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Querido escuchante, abre tu corazón, abre tu vida, dale cabida a ese Dios todopoderoso, Jesucristo, quien murió por ti en la cruz y murió por mí también. Ocupó mi lugar y tu lugar. Fue sepultado, resucitó al tercer día y vive. Intercede por ti y por mí desde la diestra del Padre, y de allí vendrá gloriosamente. Que Dios te bendiga y te ayude en este día. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.